Bienvenidos a este nuevo inicio. Hoy comenzamos una serie titulada Mujeres firmes en el propósito de Dios. Y aunque el título menciona a las mujeres, quiero decir algo desde el principio. Esta enseñanza es también para los hombres, porque cuando Dios trabaja en el corazón de una mujer, también está trabajando en el diseño del hogar. Y cuando un hombre entiende el proceso de una mujer en medio del dolor, su liderazgo madura. En este primer episodio miraremos la historia de la esposa de Job, una mujer que muchas veces ha sido señalada por una frase dicha en medio del sufrimiento. Pero pocas veces nos hemos detenido a pensar que ella también perdió a sus hijos. También vio su estabilidad desaparecer y también sufrió al ver a su esposo en una condición devastadora. El libro de Job nos muestra la integridad de Job, pero también nos deja ver el impacto real que la prueba tiene dentro del hogar. Hoy no venimos a juzgar a esta mujer, venimos a aprender de su humanidad. Venimos a reflexionar cómo reaccionamos cuando el dolor toca nuestra casa. Porque firmeza no significa no quebrarse, significa permanecer en el propósito de Dios, aun cuando el corazón está herido. Si eres mujer, este mensaje hablará a tu proceso. Si eres hombre, este mensaje hablará a tu liderazgo. Comencemos. El tema de esta serie, como dijimos, mujeres firmes en el propósito de Dios. El tema del día, diseñadas con propósito. Durante los últimos meses, Dios nos ha estado guiando paso a paso. Hemos aprendido cosas fundamentales. Por ejemplo, poner a Dios como prioridad en nuestra vida. Comprendimos en este caminar juntos que cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás comienza a ordenarse. Aprendimos a caminar con Dios día a día, entendiendo que la relación con Él no es algo ocasional, sino una relación viva, constante y diaria. Pero cuando una persona comienza a caminar con Dios, surge una pregunta profunda en el corazón. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Muchas personas viven ocupadas, llenas de responsabilidades, luchas y desafíos, pero en el fondo sienten que algo falta. Es la necesidad de entender que nuestra vida tiene un sentido mayor. Dios no creó a nadie por casualidad. Cada vida tiene una historia escrita en el corazón de Dios. No somos producto de la casualidad. En este mes en especial, donde recordamos el valor de la mujer, es importante recordar que la mujer no es un pensamiento secundario en la creación de Dios. Fue creada con dignidad, con valor y con propósito. La Biblia nos recuerda que Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Y nosotras, como mujeres, vamos a estar firmes en ese propósito de Él. Hablar de mujeres firmes en el propósito de Dios no es hablar de mujeres perfectas. Es hablar de mujeres reales que enfrentan dolor, pérdidas, pruebas y aún así siguen siendo parte del plan eterno del Señor. Un ejemplo poco mencionado
es la esposa de Job. Ya hemos hecho una pequeña introducción al respecto y hemos visto lo que pasó. La esposa de Job, recordada por una frase, maldice a Dios y muere. Pero aquella frase tan dura que ella dijo, ¿de dónde provenía? ¿De su dolor? ¿De su angustia? ¿De su desesperación? Hablamos siempre de Job, pobrecito Job, lo que sufrió. Pobrecito Job, fue zarandeado. Satanás lo pidió para zarandearlo. Satanás se presenta delante de Dios y le dice, alarga tu mano. Y Dios viene y le da permiso. Y entonces empieza el proceso. Job tenía todo. Y siempre estamos hablando de Job. Job lo tenía todo. Tenía dinero, una posición económica muy buena. Pero también tenía hijos y tenía esposa. Y estamos constantemente hablando de él y se nos olvida en dónde quedó su esposa. Porque hablamos del sufrimiento de Job. Hablamos del dolor de Job. Pero no solo Job perdió sus bienes. No solo Job perdió. Él perdió su salud y su estabilidad. Pero ella perdió a sus hijos. Ella también sufrió la muerte de su descendencia. Vio su hogar lindo, vio crecer su hogar, construyó un hogar al lado de su esposo, con sus hijos, y vio cómo éste era destruido. Y contempló a su esposo cubierto de llagas, sentado en cenizas, en una condición físicamente y emocionalmente devastadora. Ella era una madre herida, una esposa angustiada, una mujer quebrantada por el dolor. Su expresión no fue la de una mujer sin fe, sino la de una mujer desbordada por el dolor, por el sufrimiento que le había causado la pérdida de sus hijos, inclusive la pérdida de su esposo. No era fácil para ella haber perdido todo, incluyendo a sus hijos, y lo último que le quedaba era su esposo, y verlo allí sentado, sufriendo, rascándose con un pedazo de barro. Ella era una madre, era una esposa angustiada, una mujer quebrantada por el dolor. Su expresión no fue de una mujer sin fe, sino la de una mujer desbordada por el sufrimiento. Fue un momento de flaqueza, fue un momento de humanidad, y eso nos enseña algo poderoso. Ser firme en el propósito de Dios no significa no quebrarse nunca. Significa que aún en el quebranto, Dios no termina con nuestra historia. La Biblia no dice que Dios la rechazó, ni que la apartó. Al contrario, al final del proceso, en el capítulo 42 de Job, leemos que Dios restauró a Job. Dios levantó la cabeza del hogar, y al levantar a esa cabeza, también la levantó a ella. También la bendición la alcanzó a ella. En Job 42 vemos que Dios le dio nuevamente hijos.
le dio prosperidad y honra. No usó otra mujer. La misma mujer que vivió el duelo también vivió la restauración. Esto nos recuerda que una temporada de debilidad no cancela el propósito de Dios. Una palabra dicha en dolor no define nuestro destino. Dios sigue escribiendo después de la prueba. Mujer, si hoy estás atravesando pérdida, crisis familiar, enfermedad o frustración, recuerda, tu momento difícil no anula el plan de Dios sobre tu vida. El mismo Dios que permitió la prueba también diseñó tu restauración. Ser mujer firme en el propósito de Dios no es no llorar, es seguir creyendo cuando las lágrimas nublan nuestra vista. Es permanecer aún cuando el corazón esté cansado y agobiado, confiando en que después del proceso viene la recompensa. Porque el propósito de Dios no termina en las cenizas. Job no terminó en ellas. Dios lo restauró, Dios lo levantó. El propósito de Dios termina en la bendición. Cuando la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, el texto no dice explícitamente que ella también quería morirse. Pero si lo leemos esta escena con mucha sensibilidad, podemos entender que estaba hablando de un dolor extremo. Pensemos en esto. Perdió a todos sus hijos en un solo día. Perdió estabilidad económica. Perdió su seguridad y veía a su esposo consumido por una enfermedad dolorosa y humillante. Esta frase puede reflejar varias cosas. Desesperación profunda. No necesariamente el deseo literal de muerte para ella o para Job, sino un grito de impotencia. A veces el dolor hace que la persona piense que morir sería más fácil que seguir sufriendo. También puede reflejar un amor distorsionado por el sufrimiento. Puede interpretarse como yo no soporto verte sufrir así. Tal vez en su mente quebrantada, la muerte parecía una forma de terminar con el dolor. También puede reflejarse como cansancio emocional extremo. Cuando alguien atraviesa pérdida acumulada, puede entrar en un estado de agotamiento donde la esperanza se nubla. No es incredulidad absoluta, es saturación de dolor. No es que hayamos de haber dejado de creer en Dios, es que nos duele. Ahora bien, ¿quiso ella morir también? Yo me imagino que sí. Aunque la Biblia no lo afirma, es posible que en su corazón hubiera un deseo de escapar de ese sufrimiento. Sin embargo, hay algo importante. Ella siguió viviendo. Tú sigues viviendo en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento. Vemos aquí en esta historia que cuando Dios restauró a Job, ella estuvo allí para recibir la restauración con él. Eso significa que su historia no terminó en la desesperación. Entonces, ser firme no significa no tener pensamientos oscuros en medio del dolor. Significa que aunque en un momento de quebranto digamos algo desde la herida, Dios no nos va a descartar ni nos va a condenar.
Él ve más allá de esa frase. Él ve el corazón roto, el corazón quebrantado y herido. Muchas mujeres hoy, en medio de pérdidas o de crisis, pueden pensar, ya no puedo más. Eso no las convierte en mujeres sin propósito, las convierte en mujeres humanas. La diferencia está en que Dios no permitió que esa temporada definiera su final, que ese proceso definiera su final. La mujer que habló desde la desesperación también fue la mujer que abrazó nuevos hijos, que abrazó una nueva historia. Y eso es esperanza. Y esa solo la da Dios. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo fue dado a un pueblo que estaba atravesando un momento difícil. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, lejos de su tierra y sintiendo que todo estaba perdido. Pero Dios les recordó algo poderoso. Su historia no había terminado. Aunque las circunstancias parecieran difíciles, Dios seguía teniendo planes para ellos. Esto nos enseña que el propósito de Dios no depende de nuestras circunstancias. Incluso cuando atravesamos momentos de dolor, fracaso o incertidumbre, Dios sigue trabajando. Dios no improvisa con nuestras vidas. Él ve el principio, Él ve el proceso y ve el final. Muchas veces las personas creen que ya es tarde para su vida, que ya perdieron oportunidades o que sus errores arruinaron su destino. Pero Dios sigue teniendo planes, así como tuvo planes para Job y para su esposa. Él sigue teniendo planes para ti y los tuyos. En Génesis 1:27 dice, Dios no nos creó con intención. Y creó, dice, Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si Dios nos creó con intención, como dice acá, podemos ver algo importante. Dios creó tanto al hombre como a la mujer a su imagen. ¿Qué significa? Significa que ambos reflejan el carácter, la dignidad y el valor que provienen de Dios. Dios no nos creó al azar, no nos creó porque sí, no nos creó para sufrir. Él tenía un plan. La mujer no es un error, ni una creación inferior. Desde el primer momento de la creación, Dios estableció que la mujer también llevaría en su imagen. Por eso Génesis 1:27, vuelvo y recalco, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto significa que cada mujer tiene un valor que no puede ser definido por la cultura, por las opiniones de las personas o por las circunstancias de la vida. Su valor proviene directamente de Dios. Cuando entendemos que fuimos creadas a imagen de Dios, dejamos de buscar nuestra identidad en lo que el mundo dice. No necesitamos aprobación para saber quiénes somos. Nuestro valor no depende de apariencia, de edad o de lo que otros piensen. El valor de la mujer se lo da Dios. Dios nos formó con cuidado. En Salmo 139:14 dice,
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este salmo nos muestra el cuidado y el amor con el que Dios forma cada vida. Nada en nosotros es casualidad. Nuestra personalidad, nuestras capacidades, incluso nuestras experiencias forman parte del diseño de Dios. Muchas veces las personas luchan con inseguridad, con complejos o con pensamientos negativos sobre sí mismas. Pero este versículo nos recuerda que somos una obra maravillosa de Dios. Es importante que aprendamos a vernos como Dios nos ve. Dios no se equivoca cuando crea. Cada talento, cada capacidad y cada característica puede ser usada para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Él nos conoce profundamente. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Este versículo revela algo impresionante. Dios conoce nuestra vida antes de que naciéramos, antes de que nuestros padres supieran de nuestra existencia. Dios ya conocía nuestro nombre, nuestro corazón y nuestro propósito. Esto significa que nuestra vida no comienza simplemente en el momento del nacimiento. En el corazón de Dios ya existía un plan perfecto para cada uno de nosotros. Esto trae consuelo a quienes hemos sentido que la vida no tiene sentido o que nuestra historia ha sido difícil. Dios conoce cada detalle de nuestra vida, incluso las heridas, las pruebas. Él puede convertirlas en herramientas para cumplir su propósito. Él nos eligió. Juan 15:19. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos eligió. Jesús recuerda a sus discípulos que ellos no llegaron a Él por casualidad. Fue Él quien los escogió. Dios no solo crea a las personas, también las llama. Cada persona tiene un llamado especial, una misión que solo ella puede cumplir. Dios te eligió a ti para algo específico. Tal vez para bendecir a tu familia, tal vez para levantar a otras personas, tal vez para servir, enseñar o consolar. Tu vida tiene un impacto mayor de lo que tú te imaginas. Dios te está usando. Dios usa lo que el mundo desprecia. Primera los Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no escoge a las personas según los estándares del mundo. Mientras el mundo busca apariencia, poder o fama, Dios mira el corazón. Muchos de los hombres y mujeres que Dios usó en la Biblia eran personas comunes como tú y como yo. Si alguna vez te has sentido insuficiente, recuerda que Dios usa precisamente a quienes confían en Él. Tu debilidad puede convertirse en el lugar donde Dios muestra su poder, porque Dios nos fortalece aún en medio de la debilidad. Segunda los Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no espera que seamos perfectos.
Él trabaja en medio de nuestras debilidades. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, su poder comienza a manifestarse. Somos su obra. Somos hechura de sus manos, tal como lo dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios no solo nos creó, también nos diseñó para hacer el bien y bendecir a otros. Nuestra vida tiene un impacto eterno, porque Dios nos da una nueva identidad. Segunda los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro pasado no define nuestro futuro. Estamos en Cristo. Dios puede transformar completamente nuestra vida sin que nadie nos señale. Dios dirige nuestros pasos día a día, aun cuando al mundo no le parezca. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Podemos hacer planes, pero cuando caminamos con Dios, Él dirige. Dios termina todo aquello que empezó. Nunca nos deja medias. Él va delante de nosotros, dirigiéndonos, esforzándonos. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios nunca abandona la obra que comienza. Tú eres la obra perfecta de Dios. Así como Dios no abandonó a Job, no abandonó a su esposa y los restauró, así Dios perfeccionará esa obra que ha empezado en tu vida. Cuando entendemos que fuimos creadas con propósito, dejamos de vivir con miedo y comenzamos a vivir con fe. Dios no solo nos creó, Él nos llamó para algo mayor, para algo eterno. No eres un accidente de la vida, eres un propósito en las manos de Dios. Sin importar el dolor que estés atravesando en este momento, sin importar las circunstancias que te han llevado a alejarte de Dios, acércate. No dejes que el dolor o la amargura o lo que sea que estés sintiendo en tu corazón te alejen de Dios, porque Dios va a restaurar tu vida. Así como la esposa de Job tuvo un momento de debilidad, Job tuvo un momento de firmeza, pero ambos atravesaron el mismo dolor. Y cuando Dios los restauró, restauró el hogar. No restauró solo a uno. Hombre, tú que escuchas este mensaje, tu liderazgo no solo se mide en tu fe personal, sino en tu capacidad de comprender el proceso emocional de tu familia. Mujer, tú que escuchas, un momento de quebranto no cancela tu propósito. Un momento de dolor no te saca del propósito de Dios. Dios no descartó a esa mujer, no la reemplazó por otra, la incluyó en la restauración, porque el propósito de Dios no termina en la crisis, termina en la bendición.
Señor, gracias porque nuestra vida tiene valor delante de ti. Gracias porque nos creaste con amor, con propósito y con un plan eterno. Ayúdanos a descubrir el llamado que tienes para cada uno de nosotros. Sánanos, Señor. Sana nuestros corazones de toda mentira que nos ha hecho sentir menos de lo que somos. Señor, queremos vivir para cumplir tu propósito y que cuando el diablo venga para zarandearnos, podamos estar firmes porque tú estás con nosotros. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Prepárate porque en esta serie no solo hablaremos de mujeres firmes, hablaremos de hogares restaurados y hombres fortalecidos en su propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.